yo me acuerdo que echaba muchísimas horas, a lo mejor me tiraba desde las 8 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde sin parar de trabajar, eh, haciendo cosas que no me importaban. Y a mí, levantarme todos los días a las 6 para comerme un atasco, para ir a Madrid, para trabajar hasta las 1000, llegar a las 9, hacerme la cena e irme a dormir, a mí me cortaba la respiración. Los primeros días duré en el hostel, creo que duré 4 días. O sea, esa era la preparación y yo eran 4 días en los que estaba, que si escribiendo mi trabajo de fin de grado, que si yéndome prácticamente por todas las dos provincias de Holanda a buscar casa, pagando una pasta por el tren, porque allí el transporte público es caro. Y es un sitio nuevo en el que yo todavía no hablaba inglés bien. Tío, es que ni siquiera hablaba bien inglés. O sea, era sobrevivir. Y siempre digo que el día que salga de la estación central y no sienta esa sensación es cuando me voy a volver. Buenas, soy Canillas y esto es Empezar de Cero, un podcast donde se cuentan historias de gente de la calle para gente de la calle. Hoy tenemos con nosotros a Pablo. Buenas, Pablo, Hola, bienvenido. buenas. Gracias por estar aquí en el podcast con nosotros y compartir tu historia con nosotros. Preséntate un poquito para la gente que no sepa quién eres. Bueno, pues soy Pablo, tengo 28 años, soy de aquí de Madrid, pero llevo 2 años viviendo en los Países Bajos. Holanda. Holanda. Sí, a ver, hay una pequeña diferencia. Yo me lo voy a decir indistintamente, a mí me da completamente igual. Pero siempre lo dejo claro porque el país es Países Bajos y Holanda es una región de dentro. Es como lo de... No todo Holanda es Países Bajos, pero todo... No, todo Países Bajos... No todo Holanda es Países Bajos, Sí. tú me Pero entiendes. no todo Países Bajos es Holanda. Joder, sí. Vale. El caso que hubo un momento, incluso en el equipo, la selección de fútbol y eso, que siempre ha sido Holanda, Sí. y hubo un momento hace pocos años que de repente es Países Bajos. Sí, de hecho, a mí o sea, yo cuando hablo del idioma, por ejemplo, siempre digo que es el holandés, aunque teóricamente yo debería llamarlo neerlandés, pero a mí no me sale. Honestamente no me sale. Es antinatural. ¿Es cierto eso que dicen que habla muy mal? No es que hablen mal, o sea, el idioma es raro de por sí porque es una especie de alemán inglesizado, es una cosa muy rara. Un popurrí, ¿no? Sí, sí que hablan mal con el tema de los insultos, por ejemplo, porque tal como nosotros los españoles, todo lo que sea insultos es cagarnos en lo que sea, ellos, por ejemplo, insultan con enfermedades. Por ejemplo, así cojas el tifus. Así. Bueno, aquí decía un cáncer te coma, sí. no sé qué. De hecho, eso es lo que dicen y es como el insulto más... De Más hecho, top. sí, la generación que sería de nuestros padres no es un insulto que no dice, pero las más jóvenes sí. Y de hecho, a mí siempre me cuentan que más de una colleja se han llevado por mencionar la palabra cáncer. Hombre, es que no está, Que no está muy bonito. bien. Recuerdo una concursante de Gran Hermano que la echaron por decir eso dentro de la casa, ¿sabes? Hace ya bastantes años, sí. Y bueno, por empezar un poquillo con tu historia, naciste aquí en Madrid. Sí, o sea, toda mi familia es del barrio, bueno, del distrito de Tetuán, sí. O sea, Madrid Centro. Sí, pero yo he vivido toda mi vida en un pueblo a las afueras. ¿En cuál? Se llama Quijorna. Quijorna. Sí, ¿dónde está como zona oeste. O sea, creciste allí, ¿no? Sí, toda la vida en un pueblo muy pequeño, una vida muy de pueblo, de salir con los amigos en verano, con las bicis, tener que coger el coche para cualquier cosa, aprovechar las 4 cosas que había en el pueblo y exprimirlas al máximo, sí. Bueno, una vida Sí, medianamente normal, ¿no? sí, efectivamente, una cosa bastante sencilla, sí. ¿Y dónde estudiaste en Madrid Centro o estudiaste por allí? No, estudié por ahí bueno, el instituto lo hice por la zona y luego pues estudié periodismo y lo hice en la Rey Juan Carlos por Fuenlabrada, en el campus de Fuenlabrada. ¿Terminaste la carrera? Sí, terminé la carrera. Tarde, años después, pero terminé la carrera un poco tarde. Sí. Eres de esos que los 2 primeros años No, a ver, estuviste allí por estar, ¿no? A ver, la cosa de vivir en un pueblo es que está relacionado además, porque tú date cuenta que cuando tú vives en un pueblo tienes que tener coche sí o sí. Y no puedes estar dependiendo del transporte público, más que nada porque para ir a cualquier sitio tardas 2 horas y media. Sí, sí. Yo me acuerdo que para entrar a clase a las 9 de la mañana me levantaba a las 6 menos 10, 6 y cuarto, dependiendo del día, de cómo pasara el bus, de cómo le diera la gana pasar. Y luego vuelve. Entonces, claro, llega un momento en el que yo me tenía que sacar el carnet sí o sí y ya pues con 20
20, 21 años, pues a mí me toca empezar a currar para poder mantener un coche y poder tener una vida medianamente cómoda, una vida en la que no me tire 5 horas al día dentro de un autobús de color verde. Sí. Entonces, gran parte de la carrera la pasé trabajando. Por eso tardé Complicado. todo lo que tardé. Tardé 8 años, fíjate. ¿Trabajando a jornada completa? Trabajaba a medias jornadas y luego paré un par de años para hacer prácticas. Porque, bueno, a ver, es que es el tema del periodismo. Es muy complicado trabajar de periodista y tienes que hacer muchísimas prácticas. Yo, de hecho, desistí. Yo no he trabajado de periodista más que, pues, a lo mejor haciendo un programa de radio en la universidad. Es lo único que he hecho. Y como yo tenía la necesidad yo tengo un coche que mantener, tengo una vida que mantener, porque trabajar te da independencia y empiezas a permitirte ciertos lujos, pues era como, vale, tengo que seguir trabajando y tengo que seguir generando dinero para poder mantenerme bien. No Para es que poder vivir, vamos. Efectivamente, no es que a mí me faltara de nada. De hecho, en eso he tenido mucha suerte porque me he podido permitir tener solo trabajos a media jornada durante mucho tiempo. Pero claro, al final el trabajar ha estado ahí. Entonces yo decidí que en lugar de periodista, decidí que me iba a especializar en la comunicación corporativa y estuve durante un par de años haciendo prácticas en relaciones públicas, que es básicamente contacto de empresas con los medios de comunicación para que la empresa aparezca ahí. Y publicidad, ¿no? Sí, porque había un poco más de trabajo. Tampoco te creas que tanto, pero había algo más de trabajo. Y al final, pues tuve en cierto momento una muy mala experiencia con una empresa, tampoco horrible, no se vulneraron mis derechos laborales en ningún momento, pero a nivel personal fue un palo y decidí que era Pero momento en tu vida o en el trabajo te ocurrió. No, en el trabajo. El trabajo era imposible que yo hiciera algo bien, porque aparte se me contrató como un perfil muy junior para a lo mejor unas necesidades que tenían ellos que no eran de junior. Más avanzada. Y eso, efectivamente, con más conocimientos, más experiencia en el campo, y yo no lo tenía. Entonces yo entiendo que a mí de ese trabajo se me despida, pero a nivel personal es un palo, porque te despiden por primera vez, empiezas a darle vueltas a la cabeza, piensas que no vales, piensas que todo lo que has estudiado es para nada. Y fue cuando decidí salir de ahí, de ese ámbito completamente. ¿Ya venías con dudas de antes? Sí, siempre he tenido dudas en ese sentido. Porque yo, mira, me acuerdo además, empecé el primer día de carrera, teníamos una clase, no me acuerdo exactamente qué era, era una clase relacionada con escritura periodística, narrativa periodística, algo por el estilo. Y yo me acuerdo que la gran mayoría de mis compañeros venían con un periodista en la cabeza. Venían, yo quiero ser como esta persona, Sí. del ámbito del fútbol, del ámbito de la moda, del ámbito de las noticias internacionales, corresponsal de guerra, lo que fuera. Y yo llegué y me dijeron, ¿y tú por qué estás aquí? Y yo, pues porque me gusta escribir. Punto y se acabó. O sea, no había una gran pasión por la carrera. Me gustó mucho estudiarla porque considero que es una carrera que te amuebla mucho la cabeza, que te enseña a tener un ojo crítico con todas las cosas que ves a través de los medios de comunicación, pero yo desde el minuto 1 sabía que no era lo mío. Lo que pasa es que, bueno, después de que has invertido a lo mejor 5 años en estudiar, que te falta el DFG, que llevas 2 años haciendo prácticas para poder trabajar en una oficina y tener una vida medianamente cómoda, el momento en el que me pasa eso es completamente arrollador, porque es como, vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Te ha servido para estudiar la carrera de periodismo? Escribo que te cagas, sí. No por nada, sí, escribo muy bien. ¿Qué cosas haces? Un poquito... O sea, llevo mucho tiempo queriendo escribir una novela, por ejemplo. ¿De qué tipo? Adolescente. O sea, una novela de fantasía juvenil. Es lo que más tengo en la cabeza. O sea, rollo Crepúsculo. No, un poco así, más o menos. Sí, y otras ideas que tengo desarrolladas y también un poco... Pues, ha habido ciertas ocasiones en las que durante las prácticas, por ejemplo, tuve que escribir discursos o textos informativos para periodistas. Al final aprendes muy bien a cuál es la información que tienes, cómo la tienes que contar y cómo has de llevar la narrativa y qué palabras tienes que utilizar
para comunicar exactamente lo que tú quieres con lo que tienes. Es muy interesante. Es que creo la parte más difícil de escribir. Sí, efectivamente. Según yo lo veo. Sí, gestionar un poco lo que quieres contar y aprender a cómo contarlo. Cómo contarlo, estructurar todo, que quede bonito, que quede fluido, que la gente no se aburra, sobre todo. Para mi vida normal, por ejemplo, mi día a día, lo que más me ha enseñado, por ejemplo, a escribir currículums. Los currículums me salen súper bien porque al final cojo las cosas que he hecho y sé contar cómo las he hecho. O sea, es que un pequeño textito pues dice esto, esto y esto, o dependiendo de la empresa es como, pues lo llevas de una manera, lo llevas de otra, está muy bien. Muy importante a día de hoy. Sí. ¿Tienes LinkedIn? Sí, pero no lo utilizo. No, yo tengo trabajo que dure. No, sí. Tocamos madera. Que dure. Y bueno, ahora imagino que lo del tema de escribir lo usas bastante como hobby, ¿no? Por lo que te dedicas ahora. Sí, efectivamente, porque al final yo pasé por un cambio de vida completamente. Yo decidí que yo llevaba muchos años diciendo que me quería ir fuera de España, que yo desde... O sea, la cosa es que yo en el instituto, por ejemplo, yo estudié el bachillerato bilingüe francés. Es un colegio público. Qué entretenido. Es un colegio público. Pero a mí, yo siempre he sido una persona muy independiente y a mí la idea de estudiar fuera de España me llamaba. Yo lo planteé en casa y no se pudo, porque no había medios. Sí. Y dije, vale, pues a lo mejor puedo hacer un Erasmus. No sé, con la beca, más trabajar, tampoco se pudo. Y yo me veía en una oficina 8 horas, o 9, o las que fueran, realmente, trabajando, haciendo cosas que realmente no me importaban y todavía con esa espinita aquí. Entonces, cuando a mí me despidieron y vi que tenía el mundo ante mis pies y que podía hacer realmente lo que a mí me diera la gana, honestamente la idea de irme fuera de España volvió a florecer y al final, un poco por inconsciencia, lo acabé haciendo. ¿Fue automático lo de cambiar de sector totalmente o intentaste volver a hacer algo de periodismo? Intenté durante unos meses volver a hacer algo de periodismo porque... Aquí en España. Yo estaba... Bueno, comunicación corporativa. Yo estaba básicamente haciendo mi TFG, mi trabajo de fin de grado, leyendo, escribiendo, lo que yo quería hacer, tomándomelo con calma y a la vez seguía buscando trabajo. Y sí es verdad que fui a varias entrevistas, pero a mí no me... O sea, no me llamaba la atención, o si me dijeron que no, es que realmente me daba igual que me dijeran que no, ¿sabes? O sea, sí, lo hacías porque era lo que había que hacer. Completa apatía. Y la cosa es que yo siempre he tenido en la cabeza los aviones, en la parte trasera de mi cabeza. De pequeño quería ser piloto, con el tiempo también se me pasó por la cabeza auxiliar de vuelo, luego el tema de los idiomas, luego como me gustaba escribir acabé en periodismo, pero estaba un día en LinkedIn precisamente buscando trabajo y de repente se me cruzó una oferta de una aerolínea en España. Y dije, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Me preparé muchísimo la entrevista, fui completamente listo, preparado y no me llamaron. Y en esa entrevista me dolió muchísimo más que no me llamaran que todas las 5 o 6 entrevistas que había hecho mientras estaba en paro. Ahí te diste un poco cuenta de lo que querías hacer. Es que esto me gusta, me llama muchísimo la atención. Y empecé a aplicar aerolíneas para esta posición, para auxiliar de vuelo. Y en agosto del 22, que me acuerdo además todavía, me llegó el correo de que me habían contratado, la preoferta de trabajo, y me dieron base a Ámsterdam. Y desde noviembre de 2022 vivo allí. ¿Y cómo fue? Bueno, ¿cómo fue ese primer momento de ver que te cogían? O sea, ¿lo decidiste rápido? Saltar, gritar, llorar de alegría. Yo me acuerdo que me llegó el correo al móvil, me puse a chillar de alegría. ¡David, lo he conseguido! Entró mi madre por la puerta. ¿Qué te pasa? Que estás gritando como un loco por toda la casa. ¿Qué me ha pasado esto? Y ya nos pusimos los dos, qué bien, qué tal. Ahí no hubo dudas. No hubo duda. A mí, honestamente, Ámsterdam nunca me había llamado la atención, ni Países Bajos, pero era más por el trabajo. Era completamente porque iba a hacer una cosa que me apetecía hacer, que me hacía muchísima ilusión,
y iba a poder cumplir aparte como esa meta que tenía yo, quitarme esta espinita de poder vivir fuera Sí, de que más o España. menos encima te había salido todo un poco mal, te había dado cuenta Sí, que además no era lo que querías. efectivamente. Qué importante realmente es hacer lo que a uno le gusta, ya sea Sí, dentro o fuera del trabajo, pero que un tiempo de tu vida lo dediques a eso que te a las gusta. cosas que te hacen ilusión. Sí. O sea, yo, gracias a Dios, tengo una vocación. O sea, y digo gracias a Dios porque sé que hay mucha gente que se culpa mucho por no tener una vocación. O sea, a mí me pasa de hablar con amigos que me dicen, tú es que tenías siempre muy claro que a ti el tema de los aviones, todo lo que tiene que ver con aviación te gusta, pero es que yo no sé qué hacer en la vida. Y yo siempre me paro a hablar con estas personas y les digo, tú tienes hobbies fuera de tu... de Ahí lo que... está el secreto. Sí, pues entonces trabajar es un medio para hacer las cosas que te gustan. Eso es, fuera del trabajo. Efectivamente, y es completamente lícito. O sea, a mí me da vida, pero también es un poco complicado porque luego a lo mejor aceptas cosas que no deberías de aceptar simplemente porque el trabajo te gusta. Porque haces lo que quieres. Efectivamente. Entonces, como todo tiene una doble cara. Tiene sus pros y sus contras. Sí, efectivamente. Pero es verdad que es importante, si no es durante el trabajo, fuera del trabajo, que hagas lo Sí, que... hacer las cosas que te gustan, tener muy ilusión por importante. algo, aunque sea un mínimo, porque honestamente da mucha... A mí me da ganas de vivir, honestamente. Y que no puedes vivir tampoco amargado si tienes un trabajo que no te gusta. No puedes estar amargado el resto del tiempo Efectivamente. porque te dedicas a algo que no te gusta. Al final eso se refleja en tu pareja, en tu familia, en tus Efectivamente. amigos. O sea, Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba en la última empresa en la que trabajé en Madrid, lo dicho, yo entiendo completamente el por qué yo me fui de esa empresa. O sea, lo entiendo porque al final yo no cumplía unas expectativas que ellos tenían de mí. Pero yo me acuerdo que echaba muchísimas horas, a lo mejor me tiraba desde las 8 de la mañana hasta las 7:30 de la tarde sin parar de trabajar, eh, haciendo cosas que no me importaban. Y a mí levantarme todos los días a las 6 para comerme un atasco, para ir a Madrid, para trabajar hasta las 1000, llegar a las 9, hacerme la cena e irme a dormir, a mí me cortaba la respiración. O sea, me parecía una vida súper ingrata y yo había muchos días que volvía en el coche pensando, ¿y tengo que hacer esto mañana, el resto de mi vida? Honestamente que es desolador hasta cierto momento. Y ahora mismo, fíjate, yo hay veces que tengo que estar súper pronto en el aeropuerto, tema 6 de la mañana, me tengo que levantar a las 4 de la mañana, que se dice pronto, y chico, me levanto, pero con ganas de venga, me ducho, me afeito, me arreglo la barbita bien, me pongo el uniforme y me voy. Y afronto el día de una manera completamente diferente. completamente distinto. Sí, Que bueno, en verdad es una suerte. Es una sí, suerte. honestamente me considero una persona muy afortunada. ¿Y cómo fue? O sea, ir para allá, ¿cómo te preparaste? ¿Cómo... No me preparé. Dijiste, Literalmente no me preparé. A ver, es un país donde encontrar casa es muy complicado. Y yo me tiré varios meses intentando encontrar casa, pero date cuenta que yo estaba haciendo mi trabajo de fin de grado a la vez. Y eso me requería también una cantidad de horas en el día porque yo empecé mi trabajo de fin de grado prácticamente como si fuera un posgrado en lo que yo me dedicaba, comunicación corporativa. Y me lo tomé muy en serio, investigué muchísimo, hice un trabajo de investigación súper profundo en todo lo que tenía que ver y a mí me llevaba mucho trabajo. Entonces, a mí desde el momento en el que me dicen te vas a vivir a Países Bajos, tengo 2 meses para encontrar casa, para arreglar papeleos, para despedirme de todo el mundo, para arreglar cómo me voy a ir y aparte... no sé, organizarme de la mejor manera posible. sí. Y realmente a mí me consumió de más. Que parece mucho 2 meses, pero no es tanto, ¿eh? Me fui a vivir allí sin casa. No Claro, tenía casa. claro. Mis primeros días en Ámsterdam, yo me acuerdo, los pasé en un hotel, ni siquiera un hotel, en un hostel, rodeado de turistas británicos completamente borrachos. Mal asunto, que la peli de puestísimos. Hostel creo que es allí, ¿no? La primera, por lo menos. Sí, los primeros días duré en el hostel, creo que duré 4 días. O sea, esa era la preparación y yo eran 4 días en los que estaba que si escribiendo mi trabajo de fin de grado, que si yéndome prácticamente por todas las 2 provincias de Holanda a buscar casa, pagando una pasta por el tren porque allí el transporte público es caro y es un sitio nuevo en el que yo todavía no hablaba inglés bien. Tío, es que ni siquiera hablaba bien inglés. O sea, era
sobrevivir. Pero te daba igual, ¿a que sí? Sí, porque estaba a punto de hacer una cosa que a mí me apetecía muchísimo. Claro. Pero fue modo supervivencia completamente. Y se pasa mal los primeros días, y más si no has tenido la oportunidad de prepararte tanto como te hubiera gustado. Yo tuve que arreglarlo todo en las 2 semanas antes de... Nosotros hacemos un curso de entrenamiento antes de empezar a trabajar. Ese curso en mi caso duró 3 semanas. Pues antes de empezar a hacer ese curso me fui 2 semanas antes para poder encontrar casa mientras vivía en un hostel, mientras hacía esto y mientras me adaptaba a un sitio completamente nuevo. ¿En inglés era el curso? Sí, siempre ha sido en inglés. Sí, yo trabajo en una compañía y siempre todo lo que tiene que ver con el trabajo es en inglés. O sea, porque si encima tengo que llegar allí y hablar el idioma, que es muy complicado de aprender, pues apaga y vámonos, ¿sabes? Y que una vez encuentras casa y todo eso, ¿qué dificultades encuentras ya adaptarte al puesto de trabajo, a la sociedad de allí, a tu vida diaria? A ver, lo primero de todo es encontrarte a ti mismo. Me refiero, vale, estoy aquí, ¿dónde está el supermercado? ¿Dónde están las tiendas en las que voy a necesitar A, B y C? ¿Dónde me compro una bici? Porque allí es famosísimo el tema de las bicis, porque es un país completamente plano y a todos los sitios vas en bici. ¿Dónde me compro una bici? ¿Dónde está el supermercado? ¿Cómo se dicen las cosas en el idioma de allí? ¿Sabes? Porque sí, tú puedes preguntar en inglés y a lo mejor te entienden, a lo mejor no te entienden. Hablan muy bien inglés, pero hay veces que es imposible, y todas las cosas en el supermercado, por supuesto, están en el idioma de allí. Entonces, es aprender a hacer tu vida diaria, tus quehaceres diarios en un sitio que no conoces para nada. Como si de repente no sé, como si cambias de ciudad en España, con la ventaja de que si haces eso todavía hablas el idioma, pero tienes que encontrar toda la farmacia... incluso, por ejemplo, si tienes que comprar cosas, las cosas a lo mejor pueden venir en diferentes formatos. A lo mejor una cosa que aquí compras en un botecito, allí la venden en una bolsita y no lo encuentras y te pasas meses diciendo, como me pasó a mí, por ejemplo. Tú tienes en tu cabeza que esto es así. Yo me he traído pan rallado en mi maleta de mano de España a Holanda, porque yo no encontraba el pan rallado, porque aquí lo venden en una bolsa y allí lo venden en cajitas. Amigo. Pues ese tipo de cosas, ese tipo de tonterías de no lo encuentro. Claro, yo me he llevado tomate frito, me he llevado pan rallado, me he llevado un montón de cosas porque no sabía encontrarlas. Y yo estaba convencido que allí no existían, pero existen. Lo que pasa es que están... Otro formato. Es otro formato y tú no... Te das cuenta de que no has crecido en esa, claro, en esa sociedad, en esa forma de hacer las cosas, no sé, o sea, lo tienes que hacer todo por primera vez. ¿Hay algo que todavía no encuentres después de 2 años? Ahora mismo creo que, gracias a Dios, estoy bastante controlando. Pero también es verdad que es que mi pareja es de allí, entonces me ayuda mucho con muchos trámites. Bueno, pero claro, al principio no la tenías. No, efectivamente, yo llegué allí solo ante el peligro. Sí, sí. ¿Y cómo fue eso de echarte amigos y todo? Adaptarte al trabajo, los compañeros de trabajo, todo eso. A ver, cuando emigras, tú a lo mejor no tienes en la cabeza que el país en el que vives, ¿vale? No lo tienes en la cabeza todos los días. Soy español, vivo en España, pero cuando sales es una parte de tu identidad que empieza a cobrar mucha vida y es un proceso muy interesante porque yo honestamente nunca me he considerado especialmente patriótico ni nada por el estilo, pero es verdad que tú llegas a otro país y se te empieza a poner una banderita aquí vayas a donde vayas también, pero porque también se te lee así, ¿sabes? La gente te reconoce porque rápido. Claro, las 3 primeras preguntas las 2 primeras preguntas son ¿cómo te llamas y de dónde eres? Entonces, yo soy Pablo y soy español. Entonces es muy difícil, sobre todo los primeros meses, si no has tenido nunca contacto con gente extranjera y demás, empezar a hacer amigos de todas partes, porque al final yo, por ejemplo, trabajo en un trabajo que es súper internacional,
Hay gente, somos españoles, italianos, franceses, somos holandeses, hay gente británica, hay irlandeses, hay gente de toda Europa, hay gente de Tailandia, hay muchísima gente, ¿vale? Ujú. Entonces tienes que aprender a volver a relacionarte. Es como, yo siempre digo que ha sido un poco como volver a pasar por una segunda adolescencia, en el sentido de que tú cuando eres adolescente empiezas a aprender a relacionarte A socializar, con muchos sí. diferentes tipos de personas, pero si tú no has salido de tu país, os une ese como eso, todas esas cosas que tenéis en común porque habéis crecido en el mismo sitio, todas esas referencias, todos esos chistes, todo ese humor, todo Sí, esa forma de relacionarse. la misma base, Hay- el que el pan rallado venga en bolsa, ¿sabes? Efectivamente, efectivamente. Entonces es volver a aprenderlo todo de nuevo. Y al final acabas haciendo raíces, pues, o sea, acabas echando raíces y acabas llevándote mejor pues con la gente con la que más afinidad tienes, que muchas veces suelen ser gente de tu misma nacionalidad. Yo sobre todo tengo amigos Españoles que están allí, españoles, ¿no? pero sí que me llevo muy bien con todo tipo de gente. Ujú. Sí, me cuesta, yo soy una persona a la que le cuesta mucho hacer amigos internacionales, por decirlo de esa manera, amigos de otros países. No entiendo por qué, a lo mejor me cuesta un poco más relacionarme con la gente, no lo sé, pero en ese sentido sí, o sea, y yo lo he notado. Pero sí que me puedo llevar muy bien con la gente y establecer un vínculo. Pero yo soy una persona que se basa mucho en el humor para contar mis cosas, mi vida, lo que me pasa día a día, y me baso mucho en referencias, en chistes que ya conozco, y saber que no puedo hacerlos con esas personas Porque no lo van a entender. o que los tienes que explicar, te tira mucho para atrás. Sí, sí, No sí. por rechazo, sino porque es un paso más. Y Por pereza, por pereza. dar un paso más siempre cuesta, efectivamente. Y con la gente de allí, ¿notaste cierta barrera o cierta reticencia cuando tú decías soy español, ya de cara a socializar? Mira, yo siempre... Los italianos y los españoles somos primos hermanos. Sí, eso para sí, empezar. sí, sí, sí. Somos primos hermanos. Entonces, siempre me he llevado muy bien con los italianos. Siempre, siempre, siempre. Y es verdad que es un trabajo muy internacional y hay gente de todas partes, pero yo veo que hay gente que no está acostumbrada aún a estar con gente de otros países. Pero gente de allí, Tanto de allí como de gente que quiere encajar tanto, 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 que quiere ser un holandés más, pero no se dan cuenta de que no lo van a ser, porque no han crecido allí, ¿sabes? Y no pasa nada, es completamente lícito. Yo sí he notado un poco de barrera con los holandeses, pero también porque están pasando por un proceso en el que están recibiendo mucha inmigración. Y hay ciertos discursos en la balanza política que lo critican y que llevan extremismos, y hay mucha gente que se deja llevar por determinados pensamientos. Entonces, es una cosa que está pasando, es mediatización de la política. es en toda Europa realmente, efectivamente, no solo allí. aquí en Italia, en Francia, en Polonia, en todas partes. No solamente allí, no es porque ellos sean peores que el resto, pero es un proceso que pasa y yo sí es verdad que he notado cierta barrera con ellos. Pero aparte, he encontrado, o sea, en cambio también he encontrado a gente de allí que son de las mejores personas que me he encontrado en mi Sí, vida. pero como pasa aquí en España, yo creo también, que al final ¿Sabes? hay gente de todo tipo. Es que te da mucha perspectiva. ¿Y cambia mucho el discurso político de allí al de aquí, con el tema de inmigración sobre todo? ¿Ves discrepancias o es todo un mismo...? A ver, es que son diferentes fases del mismo proceso, porque al final toda Europa yo pienso que, por lo que estoy viendo al final de lo que leo, de lo que se habla en diferentes países, creo que todos vamos en una misma tendencia, que es a un cerrar mucho las fronteras europeas, para los que son fuera de Europa. ¿Crees que vamos a eso? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo estoy viendo un discurso político que va cada vez más a nuestra nación es lo más importante, hay que proteger nuestras fronteras, y veo que es un discurso que está creciendo. Pero por los partidos que están saliendo de derecha y de extrema derecha, ¿verdad? En algunos países te refieres. Sí. Porque, por ejemplo, aquí en España eso Aquí, sí, bueno, se oyen algunos discursos... es que se oye mucho, y es que yo pienso pero... que son tambores de guerra también. Pero yo, en mi propia opinión, ¿sabes? Pero allí
Están como hace 5 años aquí, ¿no? Digamos. No, están como nosotros dentro de 5, más o menos. Ah, está más avanzado. Sí, o sea, empezaron a porque, recibir inmigración antes. sí, porque, a ver, date cuenta una cosa. El porcentaje de inmigración está más o menos equilibrado, pero porque hay mucha gente naturalizada. ¿Qué significa esto? Que hay mucha gente que tiene un pasado, o sea, que tienen antepasados que han llegado hace 1 o 2 generaciones de Marruecos, Turquía, Indonesia, donde sea, pero tienen pasaporte holandés, porque ya han nacido allí. Ujú. Entonces, ves muchísima más diversidad racial por la calle y hay cierto sector de personas al que no le gusta. Y es que existe, es así. Eso pasa aquí ya también, Sí, ¿eh? Me refiero al tema de que ya muchos han nacido aquí, Sí. incluso ya de avanzada edad. Sí, sí, efectivamente. Y sabes, pero mira, por ejemplo, ¿sabes una cosa que me sorprendió mucho cuando yo llegué allí? Porque no la había visto nunca en España. Mujeres árabes musulmanas conduciendo. Yo no lo había visto en España. Ahora lo tenemos aquí. Sí, ahora sí. Hace De hecho, 2, hoy, 3 años. esperando hoy para esto, estaba en la calle y he visto a una mujer con el pañuelo conduciendo y no lo había visto nunca en España. Sí. La primera vez que lo vi fue allí. Sí, pues empezaron viendo poquitas, pero de 2, 3 años aquí, Sí. un montón. Y también, por ejemplo, mira, un ejemplo muy gracioso, yo me acuerdo, mi madre ha venido varias veces a visitarme y me acuerdo de una de las primeras veces que estábamos por el centro de Ámsterdam y estábamos parados, yo estaba haciendo una foto, algo por el estilo, y de repente se mira a la izquierda, mira a la derecha y me dice, casi como compungida, hay gente de todas partes aquí, ¿verdad? Y yo sí, no se ve tanto, en Madrid no se ve tanto, pero sí, aquí hay gente de todas partes. Sí, no, Y vas caminando por Ámsterdam y lo que menos se oye es holandés. Empieza a verse. De hecho, en Madrid centro casi más que los alrededores, pero ya es... Estos 2 últimos años ha sido cuando lo he empezado a ver, Sí. cuando he empezado a escuchar a gente hablando en inglés en Madrid, tío. Sí, sí, bastante. De todo. No, Ah, es sí. no es Nueva York todavía, No, pero... no, pero allí, por ejemplo, es muy común que las administraciones tengan páginas en inglés exclusivamente para los mal llamados expats. O sea, que es una palabra que es una palabra que tiene la gente para llamar a los inmigrantes ricos. A los inmigrantes que vienen con dinero para pagarse su alquiler, sus cositas y tal. En lugar de, ¿sabes? Bueno, así deberían llegar todos. O a buscar un trabajo. Sí, o sea, pero me refiero... hay parte de la inmigración que contribuye mucho a la gentrificación de las ciudades, por ejemplo. En Madrid, por ejemplo... bueno, no en Madrid, perdona. Se ve mucho más en la Costa del Sol. Todos esos europeos que vienen con muchísimo dinero y están comprando casas y están comprando todas las casas, todas las propiedades, por ejemplo, ¿sabes? Eso es a lo que se llaman expats, no a la mujer de República Dominicana que lleva aquí 10 años viviendo, ¿sabes? Entiendo. Ella es una inmigrante y ellos son expats porque... Cuidado, a ellos no se les puede llamar inmigrantes, pues me parece un doble rasero. Aquí ayer o anteayer escuché en la tele que van a probar medidas contra eso. O sea, la medida maravillosa para el tema de problema tan grave que tenemos en este país con la vivienda, la única que he escuchado que dice es que van a poner un impuesto más alto sí, lo he leído. Al que venga de fuera a comprar casas de lujo por encima de X cantidad. Es que no... Como si eso resolviese el problema que tenemos con el alquiler o que los jóvenes no puedan acceder a su primera vivienda. Mira, Holanda es un país que políticamente tira un poquito más a la derecha, ¿vale? En general. ¿A quién gobierna allí ahora mismo? Que ya que está gobernando una coalición de centro-derecha, no me tomes las palabras... cógeme con pinzas porque me puedo estar equivocando perfectamente. Pero sé que creo que está gobernando una coalición que es de centro-derecha. Y están atacando el problema de la vivienda, pero de muchísimas maneras. O sea, allí faltan casas por todas partes, muchísimo más que aquí. Aquí hay muchísimas viviendas vacías, allí no las hay. Y es que tampoco hay más terreno para construir. Claro, es pequeño, más pequeño. Es un sitio pequeño, con muchos campos de cultivo, y el país está muy bien conectado entre sí. Tú puedes vivir a 120 kilómetros de tu trabajo, que en tren llegas en menos de una hora, pero es flipante el problema que hay allí con la vivienda. Es que... Y lo están atacando de todas las maneras. Por ejemplo, hay muchísima ley, muchísima parque de vivienda pública, por ejemplo. He leído un dato hace unos días que creo que era en el
el parque público de vivienda en España es el 2%, allí es el 35%. Yo, con mi pareja, estoy viviendo en una casa de protección oficial. ¿Sabes? Con precios regulados. ¿Algo de lo que estén aplicando allí que sea interesante que se pudiese traer o aplicar aquí? Pues por ejemplo, hay muchísima regulación con el tema de los alquileres. Tú en Holanda tú no puedes comprar vivienda para ser un gran tenedor y alquilar y que tu único modo de ingreso sea las rentas que te proporcionan esas viviendas. Porque allí te clavan a impuestos y en el minuto en el que tienes creo que son más de 2 casas, tampoco me lo cojas muy así, pero lo estaba hablando hace unos días con un compañero, deja de tener sentido porque los impuestos que te cobran hace que deje de ser una inversión. Tienen muy claro que las viviendas son un derecho público, que son un derecho de todos los ciudadanos y que todos tenemos derecho a una vivienda digna. Uh-huh. Y que la vivienda no está para especular. Lo tienen muy claro y legislan muy duro contra eso. Todas las edificaciones tienen que tener una parte de vivienda pública. Aquí en teoría también, lo que pasa es que se lo pasan por... Sí, efectivamente, pero legislan y protegen mucho a la gente que alquila casas. Pero a partir de la segunda vivienda me parece quizá un poco excesivo. O sea, un gran tenedor es a partir que tenga 8 o 10 viviendas, me parece. 5 casas, creo. Bueno, no o sea, una segunda vivienda, al final, una persona trabajadora que le hayan ido más o menos bien las cosas. Pues yo tengo amigos, por ejemplo, que tienen su casa y 2 casas más compradas en alquiler. Y trabajan, sí que la viven de ello. No, pero estamos hablando, por ejemplo, de gente como una antigua casera que yo tenía, que tenía 3 casas divididas en habitaciones y cobraba, a mí me cobraba por una habitación 750 euros. Hostias, Y una casa con cucarachas y con ratones. Joder. O sea, también que era una casa muy antigua y todas las casas en Holanda, agua, madera, ratones y cucarachas. Sí, está claro. Pero... no reformaba la casa, simplemente lo tenía como... Yo me llevo el dinero, yo he trabajado todo lo que tenía que trabajar hasta los 50 años, los siguientes 15 años me voy a dedicar a ganar el dinero a tener el dinero en mi bolsillo de los alquileres que tengo. Y no es... No, porque perfectamente de esas casas, de cada una de esas casas se podría haber sacado 3 pisos. A ver, está mal... O sea, mal ejecutado. La idea no es mala, al final es lícito que cada uno pueda salir adelante o emprender de la manera que quiera, pero está mal ejecutada. Obviamente. Está mal ejecutado en el sentido que te empiezas a aprovechar de los precios tan altos que hay. Porque estábamos hablando de una casa, de una habitación que el sindicato de... Es que lo estoy hablando con mis compañeros de piso. El sindicato de... ¿Cómo se dice la palabra? Cuando alquilas una casa, o sea, el casero y el inquilino. El inquilino. El sindicato de inquilinos decía que por esas habitaciones habría que pagar más o menos unos 500 euros. Y yo estaba pagando 250 euros por encima. ¿No? Porque... Pero porque en la zona se pagaba ese precio, ¿no? Pero es que la casa no era para... Sí, no. Si fuera de eso no te voy a discutir. Claro, porque eso pasa aquí. Pero al final, realmente creo que ese es el verdadero problema y eso es lo que hay que buscar una manera de cómo regularlo, cómo atajar eso, porque aquí ya está pasando. Sitios que dices tú, es que no vale esto, pero la gente al final tampoco puedes culpar al que ha comprado el piso y lo alquila a ese precio porque lo pagan y porque los pisos de alrededor se alquilan a ese precio. O sea, la culpa realmente no es de esa persona. Si esa persona lo puede hacer, esa persona no va a decir, no, lo voy a alquilar por 500 porque sí, por caridad, ¿sabes? O sea, realmente el problema no es que la persona lo haga, sino que la persona pueda hacerlo. Porque alrededor se hace. Y está ocurriendo aquí, Tampoco es cuestión de lanzar machetes contra nadie, pero es que es un problema. Y es que falta vivienda asequible, o sea... Aquí no falta, por ejemplo, espacio. No falta espacio, pero es que no se construye. Y tenemos ese problema. No hay por ningún lado un alquiler que se pueda permitir una persona sola. Nada, imposible. O sea, yo hablando con amigos, hablando con gente, a mí me parece increíble que se paguen 1.200 euros por pisos en la zona sur de Madrid. Es lo que más o menos se paga. Yo estoy ahora en Seseña, me fui hace 2 años y pico de Parla. Porque terminó el contrato de alquiler, los chicos querían vender el piso, no podemos comprar, y nos fuimos para allá porque yo trabajaba allí y era más barato.
un poco más barato que aquí. Pues mira, vamos allí. Una comunidad relativamente moderna, con piscina, pista de fútbol, garaje, trastero, tal. Estuve mirando hace poco en Navidad por mirar precios con mi mujer y un piso como el que tienes allí por 700, 720, aquí en Parla, con las mismas características, que no baja de 1.100 euros. Es que es imposible. Y estás a 15 minutos. Y que es Parla, ¿vale? Claro. Que es Parla, que es que no es... Pero fíjate, con las legislaciones que tienen allí, estamos hablando de que un piso... O sea, tú aquí en España, por ejemplo, estás cobrando a lo mejor 1.300 euros, trabajando 40 horas, y estás pagando Bueno, 1.100, y hay alquileres por 1.100 euros. Depende del trabajo también. Sí, bueno, un salario medio para una persona de menos de 25 años, que son las primeras, que es lo que más contacto tengo yo. Allí, por ejemplo, un salario normal estamos hablando de entre 2.700, 3.000 euros, pero es que los alquileres están a 2.000, 2.200. Entonces, Sí, hace algo, ¿sabes? O sea, estamos aquí prácticamente que estamos pagando lo mismo que cobramos y allí todavía hay un poquito de margen, ¿sabes? Aún ganando Sí, más. porque se regula y los alquileres, por ejemplo, allí también son permanentes. Yo ahora mismo tengo un alquiler permanente, me puedo quedar en ese alquiler si me da la gana. Como permanente. Es un alquiler permanente, no tiene... No tiene duración de contrato. No tiene duración de contrato. ¿Y qué se hace? ¿Un tiempo cuando tú te quieras ir? O sea, lo que hacen mucho, por ejemplo, allí es una cosa, no la había visto nunca, pero tú cuando eres inquilino es muy normal que tú te encargues de poner el suelo de la casa, que te lo encuentres en cemento y que tú te encargues en poner el suelo de la casa para incentivarte a que tú, ya que tú ya has hecho una inversión en la casa, que te quedes el máximo Sí, tiempo claro, posible. claro. También es verdad que con ese tipo de contratos lo veo, Te lo puedes hasta permitir. lógico, que decir, bueno, no, que aquí que alquilas un piso y al año te pueden echar, Efectivamente. aunque tú quieras seguir, y que te avisan con un mes o 15 días, oye, como pasó a mí, firmamos 4 años, lo vamos a vender y te tienes que ir, ¿sabes? Y no queda otra. Efectivamente. Bueno, volviendo un poco Volviendo al tema. a lo que estamos hablando. ¿Crees que ese discurso realmente es peligroso o tiene algo de razón? A ver, las personas somos gregarias y nos agrupamos con la gente con la que tenemos una cultura más o menos parecida. Mi opinión personal es que está muy bien, pero vivimos en una sociedad completamente globalizada y estamos de camino a que en unos años haya gente de todas partes en todos los sitios. Sí, sí. Entonces, no está mal tener más afinidad, no está mal, con las personas con las que compartes una cultura, no está mal querer que las cosas no cambien. Está mal como hacer daño a la gente que tienes a tu alrededor simplemente porque no encaja. O sea, porque puedes tener gente muy mala que viene de otros sitios y puedes también tener gente muy buena. Claro, y la hay. Claro, entonces, pero es que yo tengo la sensación de que pagamos justos por pecadores, muchas veces. Es peligroso en cuanto a intolerancia se refiere, porque creas una generación que empieza a pensar de una manera muy intolerante y con falta de empatía, que me parecen las dos mejores cualidades humanas, honestamente. Pero ya no para la gente que viene de fuera, sino para con todo el mundo, porque al final atrofias un poco ese sentimiento de empatía para el prójimo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, creo que la empatía es súper importante. Las personas, la inteligencia emocional, todo eso ligado al amor, al final es lo que hace que la gente, que las personas crezcan. Efectivamente, y la inmigración trae problemas y trae consecuencias negativas, tanto como puede traer consecuencias positivas. A ver, no es la inmigración en sí, yo creo que es la inmigración no regulada, ¿no? Porque al final, ¿cuánto nivel, por ejemplo, de porcentaje de delincuencia hay allí? O sea, ¿está en un sitio que se nota inseguro? No, a ver, hay zonas de Holanda que son un poquito más inseguras que otras. Es que depende mucho de la ciudad. Las grandes ciudades no son lo mismo. Es un país que son todo pueblos, ¿sabes? Entonces, y la gente vive como muy distribuida por todo el territorio. No es como aquí, que hay un pueblo, el siguiente está a 15 kilómetros. Entonces, en general, tienen muchísima diversidad racial y es un país súper seguro, pero sí es verdad que hay
hay inmigración que no ha conseguido adaptarse por unas razones o por otras y a veces se pueden crear guetos. Y eso es uno de los principales riesgos de la inmigración, sí. ¿Sabes? Yo ya no mirando si regulada o no regulada, porque la gran mayoría de... A ver, ¿cómo digo esto? Hay una parte de la inmigración que ellos consideran inmigración allí y que para ellos causa problemas, que tiene pasaporte holandés. Uh-huh. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, que ya está sistematizado allí y que no es una cosa que venga alguien simplemente a delinquir de fuera hoy. Efectivamente, o sea, son gente que han crecido en un gueto porque son gente de color que viene, son gente de Marruecos, de Turquía, de donde sea, que ha llegado a una sociedad muy blanca, que no entienden, que son de los estratos más bajos de la sociedad, son gente pobre que tiene acceso a menos recursos, la riqueza se hereda y la no riqueza también, y eso es un foco para la marginalidad, al fin y al cabo, ¿sabes? Sí. Y que al final por las políticas casi como que les obligas a aislarse en guetos muchas veces y la propia sociedad también ayuda a eso. Efectivamente. Y no porque no haya habido falta de... No, es que no se ha hecho lo suficiente. No, tampoco es eso, pero simplemente la manera... No hay que buscar un culpable. Simplemente la manera en la que se han dado las cosas allí hace que pasen este tipo de cosas. Uh-huh. Pero por el mismo lado... También al ser un país tan pequeño también miran mucho hacia afuera y les encanta también muchísimas cosas internacionales, ¿sabes? O sea, no sé, o sea, los supermercados hay productos de toda Europa, por ejemplo, y a ellos les encantan, están encantados muchas veces, pero es lo que digo, hay cosas malas y cosas buenas. Pues subió, por ejemplo, se notó en un tiempo, aunque tú llegaste después, pero a lo mejor por estar allí lo sabes, aumentó el porcentaje de delincuencia en este paso de estos años o se ha mantenido más o menos estable. Eso era lo que me refería al principio, porque aquí, por ejemplo, en España sí que en Barcelona, la situación que ha pasado en Barcelona, en Madrid ya está ocurriendo, todo el tema de las bandas latinas, que tuvimos aquí además a un oficial de policía hace poco de Parla y nos estuvo contando cómo está el tema, que es bastante jodido. Al final todo ese tipo de cosas es verdad que antes no pasaban. Eso es a lo que me refiero, que si llegado a un punto verdaderamente la delincuencia se está exportando o importando. No... A ver, tampoco quiero hablar mucho porque tampoco controlo datos. Yo lo único que te puedo decir es que sí que hay zonas que se han guetizado más y que comienzan a ser un poco más peligrosas, un poco más donde hay que tener cuidado. Pero es que en realidad es un país tan seguro. O sea, yo... soy una persona completamente despistada y yo me he dejado cosas en todas partes millones de veces y nunca he sentido la sensación de que me van a robar o la sensación de que a eso me refería. Aquí... ¿Sabes? No, yo no siento... Hay partes de Ámsterdam y Rotterdam, que son las dos ciudades más grandes, que sí que son un poco... No complicadas, es que ni siquiera, es que el sitio más peligroso de Holanda... Hay muchas veces que es que no tiene nada que ver con España, ¿sabes? O sea, yo siento que aquí hay más delincuencia o más criminalidad que hay, o más peligrosidad. Y yo noto mucha más inseguridad de un tiempo a esta parte. Yo tampoco tengo 40 años, tampoco es que... Pero ¿sabes también por qué? Pero sí que lo noto. Pero ¿sabes también por qué? Porque allí es un país donde no falta el trabajo. También. Allí no falta el trabajo. Allí la persona que va a delinquir es porque va a sacar millones de euros. No es un ratero. Un ratero que te saca la cartera del bolsillo en el metro, ¿sabes? Sí. Es que es completamente diferente. También estamos en un país que no tiene un desarrollo industrial, tecnológico tan grande como tiene Holanda. Entonces, pues yo entiendo que que si llega mucha gente haya más riesgo de problemas de peligrosidad, porque al final se marginaliza porque no hay trabajo. Y al final son gente que tiene que recurrir a la criminalidad. Sí, porque no queda otra. Habla un porcentaje que no tenga huevos. Al final tienes un hijo que darle de comer o haces cualquier cosa. Sí, pero allí no. Allí todo el mundo, aunque sea un trabajo, un salario mínimo, pero es que el salario mínimo te permite sobrevivir bien. Sí. No como aquí, quizás ese sea el problema. Efectivamente. Que aquí, del 2000 aquí, todo ha subido muchísimo, pero el salario ha subido poquísimo. Yo no tengo prospecto de volverme a España en el medio plazo. No.
honestamente. O sea, me encantaría. Me gustaría muchísimo volver a España porque lo echo de menos, pero también sigo sintiendo que Holanda es mi casa, que con mi pareja estoy bien, que en el trabajo estoy bien y que tengo una buena vida allí. Entonces, no, el corazón, digamos que me lo pide, pero a la vez es como estoy bien y tengo una estabilidad y no siento la necesidad imperiosa de coger un avión y volverme. Por nostalgia, no solo. Sí, pues es el momento del aeropuerto. Te voy a poner una tesitura. Vale. Imagínate que te sale una oferta de trabajo similar a lo que estás haciendo allí, aquí, acordes con los salarios de aquí, y tu pareja encuentra un trabajo aquí o decide venir a buscarse la vida aquí contigo y venirse aquí contigo. ¿Te vendrías? En ese caso sí. Pero es que, a ver, mira, yo el año pasado tuve una oferta de trabajo aquí. En enero del año pasado, además, hace un año clavado. Una oferta de trabajo muy buena, sobre todo a medio largo plazo, porque era una empresa a la que merecía la pena si te dejaban quedarte, y decidí quedarme allí. Decidí seguir en Holanda porque tenía, la oferta era buena, pero tenía cosas malas, y mi empresa tenía cosas malas, pero también muchas buenas. Me pesaba más las cosas buenas, porque al final era condiciones nivel España, y yo tengo condiciones nivel Holanda. Claro, ¿sabes? eso me refería, con un salario similar a lo que hay aquí. Claro, efectivamente, yo me encontré condiciones nivel España, con cultura de trabajo nivel España, cuando ahí es una cosa completamente diferente. O sea, el empleador confía en ti, el empleador te da un voto de confianza, es como que la relación empresarial vais de buenas. ¿Sabes? No vais a ver por dónde me va a salir a ver por dónde me va a salir el otro. Hay mucha diferencia en la estructura laboral y de cara a los jefes, los encargados. Un jefe es un jefe, siempre. Pero yo siento que hay... A lo mejor también es porque es cultura interna de mi empresa, pero yo siento que sí, que hay bastante diferencia y que hay una forma completamente diferente de hablar es una forma bastante más horizontal. Y a mí me gusta mucho. Sí. Bueno, sí, debería ser. Hay gente que se cree muy con el derecho por tener un rango. Y no es así. Hombre, siempre vas a encontrarte... Es que en todas las casas cuestionabas, ¿sabes? Sí. Que se dice. Pero es diferente. Y yo, para volver a aceptar condiciones nivel España, me tengo que encontrar en el momento en el que el cuerpo me pida de verdad volver. Sí, que lo sientas. Como cuando sentiste que te salió allí y dijiste, esta es. Efectivamente. Mira, yo siempre digo una cosa. No sé si has estado en Ámsterdam alguna vez. No. Vale, pues está la famosa estación central, ¿vale? Que está entre dos canales, hay un puente y una calle. Y yo la primera vez que llegué me impresionó muchísimo la vista de los canales con las casitas holandesas y tal, y se me puso algo en el estómago, y es una sensación que sigo teniendo a día de hoy. Y siempre digo que el día que salga de la estación central y no sienta esa sensación es cuando me voy a volver. La energía. Es energía completamente. Es la energía, tío. Es el momento. Sí. Es encontrarte en el momento de decir, vale, pues me vuelvo. Igual que me encontré en el momento de, vale, pues me voy. Momento, lugar, situación, sí. Creo que si te guías por eso en tu vida te irá bien. Yo cada vez creo más en que hay que basarse en las energías. Y te pueden salir mal las cosas y te puedes equivocar, pero siempre puedes recalcular, siempre puedes tirar en otra dirección. Pero al final tú te vas a sentir bien porque has hecho lo que querías. Efectivamente. Porque al final esa señal realmente es eso, que es lo que tú quieres. Sí, efectivamente. Y tiene sus cosas difíciles el emigrar, decir adiós una y otra vez es muy difícil. Sí. Es muy, muy difícil. Sentirte una persona de fuera todo el rato es muy difícil también, porque sientes que no encajas. Pero al final te creas tu huequito. Te abres camino, te creas tu huequito en ese país, en esa empresa, en ese grupo de gente que conoces, de tus amigos, de tu pareja, en mi caso. Y realmente esa es una experiencia que es agradable. Al final es algo que has hecho tú, que has creado tú, no te viene implantado porque has crecido aquí y está completamente y es tu vecino. Está hecho completamente a mi medida y a mi gusto. Eso es.
Eso es. ¿Y tu pareja a qué se dedica? Mi pareja trabaja construyendo máquinas de industria alimentaria. Pues, imagínate, hay una máquina que pone aire al chocolate de una chocolatina para que sea más blandito, lo que sea. Él construye ese tipo de máquinas. ¿Que es ingeniero o algo de eso? Más mecánico, pero sí, o sea, sí. Electricista de profesión, pero sí. Pero tenemos previsto que en algún momento vamos a venir. En algún momento. En algún momento él es un enamorado de España, de los españoles, por razones obvias. Sí, sí. Y el plan en este momento es que vamos a acabar viniendo a vivir a España. De hecho, mis suegros viven aquí. Mis suegros viven en Málaga. Ah, mira, con lo que estábamos hablando antes. Sí, sí. Y probablemente puede que en Málaga sea un destino, ya lo veremos cuando llegue el momento, pero sí bonito. Tenemos muy claro que no nos queremos acomodar mucho allí. Tenemos una vida cómoda en nuestro piso, nuestra vida normal, nuestra rutina. Tenemos como un nido muy bien hecho y estamos muy bien, pero sabemos que en algún momento nos vamos a venir a España. Cuando él encuentre la manera de poder trabajar a distancia o hacerlo de otra manera, o encontrar trabajo aquí o lo que sea, tenemos claro que España es el destino. ¿Cómo le conociste a él? Pues por una aplicación de citas. El rollo Tinder y cosas de esas. Sí, por una aplicación de citas. Realmente íbamos a ser una cosa de una noche, pero mira, aquí estamos, año y medio después. Mira, qué cosas, ¿eh? ¿Pero fue para eso y luego os llamasteis o sí. hubo conexión directamente? A ver, hubo conexión desde el minuto uno. Además es que es muy gracioso porque yo iba con mis... ¿cómo decirlo? Con mis reticencias, porque yo, hablando con mis amigos españoles, cuando ellos habían estado con alguien de Holanda, era como, no, son muy secos, son muy fríos, no son muy bordes, porque hay una cosa que es se dice que los holandeses son muy directos, tanto que resultan bordes. Uh-huh. Y yo iba con una predisposición a una cosa que luego no me encontré, todo lo contrario. Me encontré con una persona con la que hice una conexión inmediata y... es que surgió. Yo salía de una relación. Además, recientemente, muy recientemente, semanas. Y me enamoré como un subnormal. Y ahí estaba. Te ha ayudado mucho allí. El luto es una cosa... El luto de una relación es una cosa que cuesta mucho pasar. Además, yo llevaba años con mi ex y... tardamos un tiempo, bueno, él también tenía acababa también de salir de una relación y nos encontramos en un momento en el que yo era un español viviendo en Holanda. A mí al principio no, pero luego le cogí mucho gusto al país. O sea, es un país muy bonito y que tiene muchas cosas buenas cuando te has acostumbrado a la manera de vivir allí. Y honestamente me gustaba y quería saber más y más del idioma, y él es un enamorado de España, le encanta el español, chapurreaba un poco de aquella manera. Ahora mejor, ¿no? Encontramos como un nexo en común, y aunque somos personas bastante diferentes a nivel de gustos, en general es que nos entendemos súper bien. Pero es que eso no es... No, bueno. Efectivamente, es la conexión que ha habido, esa diferencia entre las dos culturas le da mucha vida a la pareja, honestamente. Sí, porque al final, no sé, tú imagínate que tienes que explicarle a tu pareja el chiste de mis tetas por primera vez. Sí, o sea, pero es que son cosas así 24/7. Sí. Yo, por ejemplo, hace poco me vi en la situación de explicarle a mi chico qué coño es Aquí no hay quien viva. Joder, es una serie que a mí me encanta, claro. Y él tuvo que explicarme cuál es una serie que él ha visto de la misma manera que yo he visto Aquí no hay quien viva, ¿sabes? Y yo no tengo ni idea sobre esa serie, él no tiene ni idea sobre la mía. Y no tendrá nada que ver porque al final aquí la picaresca española, sí. Eso creo que no tiene parangón. Pero ¿sabes? Ojito que tienen también sus toques de humor, ¿eh? Sí, ojito, ¿no? Que también tienen sus toques de humor. Es que es complicado entrar en el círculo de los holandeses, especialmente si es como amigos. Es muy complicado porque son gente muy pragmática, muy individualista, pero una vez entras te das cuenta de que joder, tío, son unos cachondos mentales cuando quieren, pero solo cuando quieren, ¿sabes? O sea, porque
son muy organizados, les gusta, yo siento que son muy organizados, que les gusta tener hasta las personas organizadas. Este no es mi amigo, es mi compañero de trabajo, esta otra persona es mi amiga, Sí. No voy a quedar con esta persona, pero sí voy a quedar con la otra. No es como nosotros que somos a lo mejor un poco más abiertos, Sí, mucho y más. cuanto más mejor, que se venga tu compañero de Pero piso. eso pasa en muchos países, ¿eh? De que estés compañero de trabajo y no hablas de nada personal y Sí. lo tienen así, esquematizado y... Incluso hago karate o hago lo que sea con esta persona y por muy bien que me lleve 10 años haciendo karate, no sabe ni si tengo novia Aquí o no si pa- tengo aquí no novio. pasa. Es, Aquí no pasa, es otra manera de nah. relacionarse. De hecho, aquí en 3 días trabajando ya enseguida le has contado tu vida a tu compañero. Eso ya no necesitas ni intimar, ¿sabes? Ya Efectivamente. 8 horas ahí aburridos. Es que ni siquiera, porque además cuando tú trabajas en un avión, imagínate que tienes un vuelo largo, que tienes un... En mi caso yo hago siempre idas y vueltas y hago vuelos de máximo 5 horas. Pero eso, tú imagínate que tengo que hacer un vuelo de 5 horas de ida y 5 horas de vuelta. Claro. Y estoy sentado a esta distancia con otra chica española. Yo te aseguro que yo voy a salir de ese avión siendo mejores amigos. Claro, O sea, es que no queda otra, ¿sabes? O sea, y es que así me pasó. O sea, con uno de mis mejores amigos de allí nos encontramos porque nos habíamos conocido por un grupo de WhatsApp y resulta que al encontrar piso, resulta que vivíamos a 2 calles. Al ladito, Por claro. completa casualidad. Estaba... Y nos hicimos mejores amigos a raíz de eso, de que, bueno, pues mira, hemos acabado siendo vecinos. O sea, y trabajamos en la misma empresa. Pues venga. Estaba ahí que tenías Es que que ser está tu ahí. amigo, ¿sabes? Efectivamente. Ellos son más... no es estirado la palabra que quiero decir. No son estirados. Porque además siento que es una sociedad muy humilde. Pero son ordenados, sí. Son ordenados. Sí, a lo Les mejor tiene una encanta- barrera de entrada un poquito más gruesa, Sí, pero es que pero una vez la pasas, ¿no? una vez la pasas, te encuentras con Una persona. gente que ya va a estar ahí para siempre. O sea, a lo mejor nosotros somos... También los españoles creo que somos un poco más volátiles con el tema de las relaciones, porque a lo mejor... Sí. has tenido un mejor amigo porque le conociste en el trabajo y en el momento en el que te dejáis de trabajar juntos la relación se acaba. Sí. ¿Sabes? Podemos ser nosotros más volátiles. Si tú de verdad entras en el círculo de un holandés, es muy probable que esa persona esté para siempre. Para toda la vida, ¿no? Sí. Vaya donde vayas a currar Sí. y te mudes donde te mudes. Efectivamente. Sí, sí, sí. Y bueno, por ir cerrando un poco, una duda que me corroe a mí. Todo el tema este del turismo, de la drogadicción y todo eso en Es completamente Ámsterdam cierto. es totalmente cierto. Que escuché hace unos años aquí como que habían prohibido en los coffee shops vender ya marihuana a los extranjeros, que No. solo era para la gente de allí, No. que eso se iba a capar. No, ¿no? No, para nada, para nada. De hecho, te lo digo, yo trabajando en una aerolínea, yo hago muchísimos vuelos en los que llevo turistas a Ámsterdam. O sea, tengo las dos, o turistas holandeses para afuera, y resulta que, o sea, y pasa mucho, sobre todo cuando hago vuelos a Reino Unido, que vengan puestos o que vengan oliendo a María, que es muy, muy común. O sea, o sea, hay mitos, por supuesto, pero Ámsterdam es... en general, Holanda es una sociedad muy, muy liberal con el tema de las drogas. Te iba a decir, muy drogadicta. Sí, en verdad, sí. O sea, no que sean todos yonkis, pero entiéndeme. Tienen una cultura muchísimo más liberal con el tema de las drogas, porque al final la marihuana no está prohibida y eso es un canalizador para Sí, otras al cosas. final si lo has tenido allí durante décadas, al Sí. final es algo que se habitúa. El barrio rojo existe, tú vas caminando por el barrio rojo entre los escaparates, De con las las chicas de prostitutas compañía, y todo eso, sí. y es muy común que haya un señor con un abrigo negro larguísimo, y en cuanto te ve hablando un idioma que no sea inglés o holandés, que te digan coke, coke, éxtasis, éxtasis. ¿Qué quieres? Sí. Sí, y es así. Y las cabinas existen, la prostitución en el barrio rojo es legal, hay coffee shops por toda Holanda, los extranjeros pueden comprar y ellos son una sociedad que sí lo prueba. Pero depende un poco, me refiero. La gente que se droga, los locales que se drogan de verdad. No estoy hablando de un porrito el fin de semana, no, porque te lo ha rolado tu colega, no. Estamos hablando de cocaína, de pastillas, de todo lo que encuentres. que se lleva mucho ahora también. Efectivamente, de drogarse de verdad y de que la coca es una cosa bastante común.
Eh, pero al final, de hecho, yo eso es un choque cultural que tuve con mi pareja, no porque él la haga nada, sino porque estábamos hablando del tema y a mí me sorprendía cómo él se rodeaba de gente que a lo mejor se iba al baño, se metía una raya de coca y volvía. Sí, al final ¿Sabes? te acostumbras. Sí. Cosa que yo en mi círculo no lo he visto. Bueno, sí, a ver. he vi- con la tontería he vivido cosas y sí he coincidido con gente que tal, pero no ha sido lo Sí, normal no lo para mí. habitual, ¿no? No ha sido lo Cada fin de habitual para semana. mí. No, o sea, sí, de yo saber que él ha ido a una fiesta en la que hay gente yéndose al baño a meterse una clencha y volviendo Mm, tan felizmente o que van empastillados. Y es una conversación que hemos tenido porque, joder, sorprende. sí. Sorprende para alguien de fuera. Pero al final es simplemente cambiar el modo de pensar que tienes e intentar empatizar, que es lo más importante, que creo que es una de las cosas que más te enseña emigrar, el empatizar, y ver que tu modo de ver la vida no es el único que hay, ¿sabes? Entonces, Y es que es otro totalmente distinto. De hecho, en eh, cuanto sales de la frontera. efectivamente. Sí, sí. Y bueno, la pregunta, ¿hay alguna vez en tu vida en la que hayas dicho que tengo que empezar de cero? Sí, hablando de todo este tema, el momento en el que me bajé del avión en Ámsterdam Allí, ¿no? tío, fue un momento duro. Fue un momento muy duro, porque yo me acuerdo, eh, cogí el avión a las 7 de la mañana, llegué a las 9 de la mañana a Ámsterdam, una ciudad en la que nunca había estado, con un idioma que no conocía, sin hablar todavía bien inglés, y yo no me había olvidado de mirar cómo era el transporte público en Holanda, dónde sacar la tarjeta, cómo si tengo que sacar varias, tal, y de repente verme solo con dos maletas buscando la oficina o sea, la oficina de la Renfe de allí, por decirlo Sí. de alguna manera, tío, me sentí muy solo. Fuiste consciente de Sí, sí, dónde sí, estabas y tío, la situación que estabas de repente, ¿no? sí, 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 fue como, no lo había pensado durante el vuelo. Era como, bueno, pues mira, el avión bonito, tal, qué Sí, bien, voy a hacer esto los yo dentro de tal. nervios, la Y de cabeza. repente verme allí solo, tío, fue como decir, vale, pues ahora hay que empezar a construir. Bueno, y bien, ¿no? Sí, honestamente, he tenido mucha suerte. O sea, parte es que he trabajado mucho, me he currado la vida que tengo, eso es verdad, Eso está pero claro. parte es suerte. He tenido mucha suerte con la gente que me ha rodeado, con la gente que todavía me rodea, con la empresa en la que he entrado a trabajar, con todo. Honestamente me siento muy afortunado y me siento con ganas de ver el futuro y lo que me depara. Bueno, pero he de decir que la suerte existe, pero también hay que salir a buscarla. Efectivamente, A casa no va a venir ella sola. efectivamente, Eso está claro. Si no hubieses hecho todo lo que has hecho, no hubieras tenido a lo mejor ni la mitad de suerte. Así que efectivamente. creo que no todo es mérito de la Sí. suerte. No, no es. O una parte. No, no, es lo que te digo, lo que te decía al principio, me lo he currado. O sea, y yo soy una persona que no suele echarse flores para nada. Además que sí, o sea, la gente que me conoce te lo puede decir. Yo soy mucho de mis cosas, son mías y ya está. Pero en ese sentido, he currado un huevo. He trabajado como un cabrón, me he buscado las castañas, este sitio me iba mal, me he buscado otra casa donde vivir, me he buscado tal. Y si bien es cierto que he tenido un par de momentos muy importantes donde he estado en el lugar adecuado, Sí, por lo demás he salido a buscar la esas veces suerte. que se notan. Sí. Bueno, pues Laura, ¿tienes alguna pregunta? Sí, la tengo. Si no hubiera sido Holanda, ¿qué país crees que hubieras emigrado al final? Francia, seguro. Francia. Por lo que he dicho de que estudié un bachillerato bilingüe francés y el idioma todavía lo hablo. Y creo que habría sido mucho más fácil emigrar allí. Más que nada porque el hecho de saber desenvolverte desde el minuto uno en el idioma local es una ventaja increíble. Pero también es verdad que agradezco mucho todo lo que he pasado porque me ha hecho, pues eso, para empezar a aprender inglés, también empezar a aprender el idioma de allí y, y no sé, cómo saber sacarme las castañas del fuego de otra manera. Pero vamos, tampoco descarto en algún momento irme a Francia. También te lo digo. La vida nunca sabes por qué derrotero te va a llevar. Si me preguntas hace 5 años que dónde iba a estar, yo te iba a decir que de ejecutivo de cuentas en una agencia súper tocha de Madrid
y estoy trabajando allí, en una cosa que me encanta, así que... Pues sigue guiándote por esa energía, sobre todo. Escribe. Muchísimo. Escribe. Lo digo yo. Ya me contarás de qué va esa novela. Si la acabas, me interesa. A mi mujer, por cómo me has dicho de qué va a ir, a mi mujer más que a mí, seguramente, porque le encanta Crepúsculo, por ejemplo, esas cosas. Pero a mí me gusta leer en general. Sobre todo gente que ha pasado por aquí, pues más todavía. Yo quiero leer más antes de seguir escribiendo, pero sí, tengo... Bueno, sí, creo a que ver, eso... la idea está ahí, veremos a ver. Creo que eso no se acaba nunca. No, la verdad que no. Y bueno, ¿hay alguna cosa más que quiera decir que creas que se ha quedado en el tintero? No, realmente no. Creo que hemos cubierto todo bastante bien, la verdad. Cosas La verdad es que ¿no? hemos hablado un poquito de todo, sí. No, sí, porque sí, lo pensé además antes de venir y estoy ahora haciendo repaso y creo que todo lo que yo quería decir. Que emigrar puede ser una mierda, pero también puede ser la mejor cosa que te pase en la vida. Eso es. Y que si no lo haces, nunca lo vas a saber y siempre te vas a quedar con la duda. Que la zona de confort está muy bien, pero que también hay que salir de vez en cuando de ella. Si no sales de ella, no creces. Efectivamente. Es así. Bueno, pues Pablo, muchas gracias A ti. por venir. Ha sido muy interesante, muy entretenida la conversación, de verdad. Sí. Y nada, que te vaya muy bien allí. Un saludo a tu pareja, de mi parte, cuando lo veas. Yo se lo doy de tu parte. Y nada, nos veremos por aquí si vuelves a España. Sí, efectivamente. Y mucha suerte con el podcast. Muchísimas gracias. Así que nada, si os ha gustado, dadle like, suscribiros y nos vemos la semana que viene.